Estos son los temas de hoy en Campo Visual. Bueno, acá en Expo Agro, un poco mostrando los materiales que tenemos, las nuevas tecnologías, como bien lo dijiste. Advanta en lo que es tecnología siempre está trabajando y es pionero en la innovación con respecto a los materiales de sorgo. Presentes en Expo Agro, la exposición del campo más importante del mundo. La ganadería empieza a tener un peso más importante en Expo Agro. Acá estamos presentes junto al veterinario, al productor ganadero, en un país que se ordena, en un país que empieza a tener un horizonte mucho más claro. Veo un año muy interesante, por supuesto, como siempre, con algunos inconvenientes. Nunca la cosa es fácil, pero lo que visualizo básicamente es una demanda interesante a nivel internacional, con dificultades de los frigoríficos para ser competitivos, pero la demanda es interesante. Las empresas lo que están buscando ahora es simplificar su forma de trabajar, que la tecnología sea una herramienta para la gente. Y bueno, arranca con la conectividad, pero no termina. Y atrás de la conectividad empiezan a aparecer las soluciones, la integración. Y bueno, después cada empresa tiene su problema que hay que identificarlo para poder solucionarlo. La temática es suplementar y estratégicamente siempre hablamos del momento del año, cuando hay faltantes, cuando generalmente hay faltantes tanto de cantidad como calidad. Por ahí el foco nuestro estuvo en el trabajo que hicimos ya hace varios años en el NOA, principalmente Salta. Comenzamos a desarrollar el contenido de Campo Visual. Los semilleros tuvieron una importante presencia en la última Expo Agro. Uno de los más importantes nos comenta el desarrollo de los materiales de sorgo para la región NOA y NEA y las ventajas de las nuevas tecnologías. Dialogamos con Federico Moreno, representante de Advanta para el NOA y el NEA. Estamos acá en Expo Agro, un poco mostrando los materiales que tenemos, las nuevas tecnologías, como bien lo dijiste. Advanta en lo que es tecnología siempre está trabajando y es pionero en la innovación con respecto a los materiales de sorgo. En este caso estamos presentando el material del ADBF 8450, que es material IG, que es iGrow, ¿sí? Que es la tecnología que le proporciona la resistencia a todos los herbicidas de la familia de las imidazolinonas, ¿no? Eso, bueno, al productor le permite, por ahí los problemas que tenemos, sobre todo yo estoy en la parte de desarrollo en la región NEA y NOA, y en la región norte, allá estoy radicado en Chaco, pero hago toda la región Salta, Tucumán, y bueno, ahí nos pega muy fuerte todo lo que son el tema maleza. Y esta tecnología lo que hace es vino a revolucionar toda la problemática que tenemos de maleza, sobre todo en el norte, ¿no? Si viene a nivel país, en el norte fue muy bien adoptado por los productores, y bueno, estamos viendo las respuestas a campo también. Con respecto a materia plaga, bueno, sobre todo en el NOA, ingresó por el NOA el famoso pulgón amarillo, el pulgón de la caña de azúcar, en la cual Advanta también tiene unos materiales con tolerancia alta a lo que es pulgón amarillo. Y se habla en este caso de tolerancia alta y no de resistencia, porque son materiales que sí o sí tienen algo de pulgón amarillo, pero en menor cantidad. Y la tecnología AFIX lo que hace es que el pulgón, cuando pica la planta, ¿sí? Lo que hace es deja de comer, ¿sí? Se aletarga, y esa inanición que se produce en el pulgón lo que hace es que disminuye la tasa de reproducción. Entonces el pulgón se reproduce menos, el productor se nota, ve que hay colonias más chiquitas y menor velocidad. Si bien el pulgón amarillo nosotros le llamamos como una plaga explosiva, ¿sí? Porque de una semana a otra vemos cómo invade mucho, sobre todo desde las periferias de los lotes hacia el centro. Y bueno, en este caso lo que hace es disminuir esa reproducción, y es una ayuda muy buena para el productor. Tenemos comparaciones hechas que en materiales con la tecnología AFIX versus un material convencional, o sea que sin la tecnología, hay una diferencia de hasta 4 aplicaciones, ¿sí? Que por ahí en el AFIX nosotros recomendamos una aplicación, en los materiales convencionales llegan a ser hasta 4 y 5 aplicaciones. La verdad es que estos materiales son los materiales justamente nosotros llamamos norteños, ¿sí? Porque se adapta a toda la región norte, ya sea NEA y NOA. Estos son materiales ciclo intermedios a largos, ¿sí? Que son para una fecha de siembra, llamémosle diciembre, ¿sí? Con la fecha ideal, que es la zona que nosotros recomendamos. Y a medida que nos vamos atrasando, porque las lluvias generalmente por edad son bastante erráticas, y bueno, estamos acostumbrados por ahí a lidiar con eso, a medida que nos vamos retrasándonos, que es fecha de siembra, nosotros recomendamos ir acortando los ciclos de los materiales, ¿no? Arrimándonos a enero, mediados de enero, a fines de enero,
irnos a unos materiales de ciclo más corto, en este caso sería un ADB 1202 AFIX también, que fue el primer material con la tecnología para pulgón amarillo. La recomendación es irse cada vez que nos vamos atrasando un poco más en la fecha de siembra y poniendo materiales de ciclo más corto para escaparle, bueno, no tanto a la helada, sino más que nada a la enfermedad del ergot, que es una enfermedad que está en el polen. Una vez que fecunda el óvulo de la flor, no cuaja el grano, y eso se debe básicamente al momento de la floración, que tenemos días nublados, días fríos, ¿sí? Que generalmente se dan en abril, mayo, que son la época de frío y temporales, y lamentablemente contra eso no hay más que prevención con fungicida. Entonces lo que nosotros recomendamos al productor es un buen manejo de fecha de siembra y de ciclo, ¿no? En situaciones medianas que tenemos en el norte, rondan los 6.000 kilos aproximadamente de promedio. Tuvimos techo obviamente de 7.500 en grano, ¿sí? Advanta tiene no solamente sorgo, tiene girasol y maíz, ¿sí? Estamos incursionando en el girasol ya hace un par de años que venimos trabajando. Tenemos el material, el ADB 5505CL, con la tecnología CL, que es el material posicionado para el norte, con un ciclo intermedio largo, ¿sí? Con alta rusticidad y buen perfil sanitario. Bueno, para esta campaña, justamente la campaña anterior, tuvimos el tema de la chicharrita. Nosotros venimos haciendo varios ensayos ya en la zona, como te dije, tanto NEA como NOA. Y este año el que se destacó fue el material ADB 8620, material Viptera 3, con buen comportamiento sanitario, de sangre de genética tropical, ¿sí? Que él por ahí que le da un poquito más quizás de largo de ciclo, sí, pero por ahí un poquito más de resistencia a esta enfermedad que es el espiroplasma, ¿no? En la última edición de Expoagro se presentó el completo portfolio de uno de los principales laboratorios de vacunas y que tiene fuerte incidencia en la ganadería bovina argentina. Dialogamos con Juan Ro, gerente general del laboratorio CDB. Presentes en Expoagro, la exposición del campo más importante del mundo. La ganadería empieza a tener un peso más importante en Expoagro. Acá estamos presentes junto al veterinario, al productor ganadero, en un país que se ordena, en un país que empieza a tener un horizonte mucho más claro, sobre todo para la ganadería. La ganadería es un negocio de largo aliento y el productor ganadero tiene que tener un horizonte previsible. Bueno, acá estamos presentes. Elegido mejor laboratorio del mundo por esta publicación inglesa, un jurado de 12 jueces de diferentes países, un orgullo para la biotecnología argentina que exportamos al mundo. Acá estamos presentes. Siempre se debe estar del lado de la prevención. Creemos que la prevención es la mejor inversión que puede tener en el rubro veterinario. Nosotros tenemos el portfolio más completo del país para lo que es ganadería, desde aftosa hasta reactivos de tuberculosis, brucelosis y todas las vacunas de los complejos reproductivos, respiratorios, clostridiales y querato. Y también obviamente tenemos vacunas para otras especies, parte en desarrollo como cerdos y mascotas que tendremos dentro de 1 o 2 años, y la parte de aves que hacemos para un laboratorio aliado nuestro que es Betanco. Mira, la postura del laboratorio es obviamente seguir lo que indica la autoridad sanitaria, que es el SENASA. El año pasado, como dije yo en su momento, por la aventura de alguien de que quería hacer un negocio de verano, se puso en cuestionamiento si tenía que ser tetravalente o bivalente. El SENASA tomó la determinación de hacer la vacuna bivalente. Nosotros adecuamos todo eso, ya registramos la vacuna. Esta campaña sigue siendo tetravalente. Creemos que la vacuna que teníamos era la más completa y la mejor del mundo, pero nos adaptamos y esta campaña ya está producida. La próxima campaña será bivalente. Yo te hago un análisis simple y no científico. Los científicos ya se han expresado. Si vos tenés una vacuna con 4 cepas, siempre va a ser mejor que 2. Después podemos dar el debate, si hay un virus que esté presente, no esté presente. Estamos viendo brotes en el mundo, Alemania, Israel, ahora tenemos un brote en Hungría. El virus circula, el virus se lleva en los zapatos, en la nariz, en la mano. Cuanta más prevención llevemos, mejor. Para mí la vacuna tetravalente es más protectiva que la bivalente, no es muy científico o de mucho debate científico, pero bueno, acá nos hemos adaptado y la próxima campaña será bivalente. La vacuna bivalente que nosotros producimos y monovalente y trivalente se exporta a distintas partes del mundo. Hemos exportado a Indonesia, a Vietnam, a Corea del Sur, a Kazajistán.
Bueno, ahora esa vacuna está disponible para acá. Obviamente, como era una vacuna de exportación, hubo que hacer todo el proceso de registro nuevamente, que ya hemos concluido, y a partir del mes de marzo solo se puede producir vacuna biotrivalente. Es tiempo de pausa en Campo Visual. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Fondo Especial del Tabaco. Permanente asistencia al productor. Cámara del Tabaco de Salta. Viví la experiencia Ledesma. Asociación Cooperadora de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Salta. Consorcio de Usuarios del Sistema Hídrico del Río Toro. UATRE, lleva tu credencial siempre con vos. Iniciamos el segundo bloque de Campo Visual. Actualidad y proyección del sector ganadero en el contexto político y económico que vive la República Argentina, en la palabra de un especialista, el consultor en ganados y carnes, Víctor Tonelli. Veo un año muy interesante, por supuesto, como siempre, con algunos inconvenientes. Nunca la cosa es fácil, pero lo que visualizo básicamente es una demanda interesante a nivel internacional, con dificultades de los frigoríficos para ser competitivos, pero la demanda interesante. Una recuperación muy fuerte en el consumo interno, en la demanda interna, en el poder adquisitivo. Yo comentaba hoy, digamos que cuando uno compara el primer semestre del 2024, en donde el consumo interno estuvo bordeando los 42, 44 kilos por habitante y por año, y terminamos ya los últimos 6 meses por arriba de los 50 kilos, ya muestra cómo ha recuperado poder adquisitivo y poder de fuego para la compra. Así que una demanda interesante, firme. Y lo otro que veo es una caída muy fuerte de la oferta, muy fuerte. Cuando digo muy fuerte hablo de cuanto menos 1 millón de cabezas menos a la faena, o 200, 220, 230 mil toneladas menos en el volumen. Esto es 5, 6 o hasta 7% menos de carne, que por supuesto con una demanda que va a estar fortalecida respecto de lo que pasó, todo lleva, no digo que va a haber sube de precio porque es imposible saberlo, pero sí precios muy firmes, o sea, un muy buen año para la ganadería. Yo lo primero que diría es, lo que más ha estancado el crecimiento, si la palabra es correcta, es que en los últimos 30 años la ganadería ha cedido a la agricultura 25 millones de hectáreas de las mejores tierras. En 25 millones de hectáreas, no haciendo las cosas bien, podrías tener 25 millones más de cabezas sin despeinarte. No las tiene, las ha cedido, y ha tenido que, de alguna manera, trasladarse a regiones menos productivas, a las que hubo que desarrollar. Bueno, Salta, ni que hablar, es un caso típico de cómo creció la ganadería con un fuerte desarrollo e inversión de los ganaderos o de los productores, pero no la única región que ha crecido, porque la ganadería se corrió de zonas y campos agrícolas a campos donde efectivamente la producción era mucho más baja, y pese a ese desplazamiento y esta cesión de las mejores tierras, se ha mantenido el stock, más o menos, y se ha mantenido la producción. O sea, yo en lugar de, porque escucho a los políticos, no, porque hace 50 años que está estancada, como si fuéramos unos giles los ganaderos, y en realidad yo diría, somos unos maestros en haber mantenido el volumen de la producción y de la oferta, pese a haber cedido 25 millones de las mejores tierras. Ahora, hacia adelante, ¿qué es lo que visualizo? Lo que visualizo ahora es una mejora en procesos, en tanto y a cuanto, y ahora sí viene la política, los estímulos a la producción sean claros y de largo plazo y previsibles. Y estas palabras, que parecen unas palabras traídas de un diccionario, son centrales, porque en realidad la ganadería necesita a largo plazo, por lo tanto previsibilidad, por lo tanto necesita políticas claras que no sean restrictivas y que sean estimulantes. En esa línea veo muy bien parado al gobierno. Todavía el gobierno está prometiendo más de lo que ha dado, seguramente porque los cambios que está haciendo son profundos y les lleva mucho tiempo, pero hasta ahora yo diría, bárbaro en la macro,
En la micro te estamos esperando, Javier. Y yo soy crítico. Yo soy crítico con una salvedad. No lo cerraría. Haría intentos porque además sabemos, digamos, los que lo analizamos un poquito tenemos más o menos claro qué cosas hay que corregir, hay que profesionalizarlo. Es inviable que una entidad que responde a 220.000 productores, 400 plantas de faena y así podríamos seguir, esté manejada por señores bien intencionados, que no están preparados en muchos casos, que además duran 2 años en su mandato, sin una gerencia, un director ejecutivo y un profesionalismo al nivel de la gestión. Por lo tanto, mi primera reacción es absolutamente insostenible que quienes se sienten en la mesa del Consejo de Representación sigan pensando que ellos pueden manejar 14 o 15 millones de dólares anuales en una innumerable cantidad de tareas sin tener un director ejecutivo y muy buen nivel de ejecutivos abajo. Por lo tanto, yo creo que hay tareas para hacer, hay cambios importantes por hacer, no lo cerraría, pero sí trataría de darle una vuelta de tuerca fuerte. Es tiempo de pausa, la segunda en Campo Visual. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Fondo Especial del Tabaco. Permanente asistencia al productor. Cámara del Tabaco de Salta. Viví la experiencia Ledesma. Asociación Cooperadora de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Salta. Consorcio de Usuarios del Sistema Hídrico del Río Toro. UATRE, lleva tu credencial siempre con vos. Volvemos con más Campo Visual. Avanza el proyecto de Telecom para lograr la transformación digital y conectividad rural a lo largo y ancho del país. Tomás Liceda, gerente agro de la empresa, nos detalla el plan de acción para lograr estos objetivos. Nosotros el año pasado inauguramos un proyecto grande ahí en Pergamino Rojas y hablábamos de conectividad urbana en la ruralidad, ¿no? Justamente lo que queremos hacer es que las empresas, las personas, las familias que están radicadas en Argentina, en gran parte de la Argentina es zona rural, productiva, tengan la misma conectividad que tenemos nosotros en la ciudad, porque sabemos que eso no solo genera valor para las empresas, que obviamente lo que queremos es que las empresas sean rentables, sino que aparte de eso termina decantando, ¿no? en esto en la parte social, la sociedad, y también de alguna manera repercute en lo ambiental, ¿no? Nuestro objetivo es empujar la transformación digital de la agroindustria en la región. Obviamente que la Argentina es un país muy extenso, somos el 8º país en el mundo, pero somos un país relativamente poco poblado y concentrado, ¿no? En realidad, ¿de qué depende? Nosotros queremos llevar conectividad a cada hectárea productiva. Por eso nosotros hablamos de conectividad 4G, conectividad continua, para que el productor pueda sacarle el máximo provecho a toda la tecnología. Hoy tenemos proyectos que son privados, empresas que quieren instalar una antena en su campo, una red dedicada, y conectar la superficie que sea. Pueden ser 5, 10, 15.000 hectáreas, lo que sea, porque no necesariamente depende del hectareaje, depende del problema que tengan a solucionar. Y después hay proyectos que son público-privados, municipios que quieren conectarse porque ven que eso mejora la calidad de vida de la gente, le agrega valor a su municipio, invita a las empresas a radicarse, de nuevo, y eso genera valor, ¿no? Lo que estamos buscando acá es que la economía de toda la Argentina se active porque eso decanta positivamente. Mira, nosotros el año pasado estuvimos reunidos, yo a fin de año estuve en Carlos Casares, estuvimos en Pergamino Rojas porque estuvimos inaugurando el primer clúster de conectividad que se está terminando ahora en marzo. Tuvimos en su momento reuniones en San Antonio de Areco, en Venado Tuerto, estuvimos en el norte del país. La realidad es que muchas veces se acercan a preguntarnos de qué manera podemos interactuar. Generalmente nosotros los visitamos, tenemos reuniones con la municipalidad, pero en esa misma reunión participan productores, participan empresas y vemos la forma, ¿no? Esto generalmente arranca con
un análisis de la zona, eso interactúa con nosotros el equipo de ingeniería porque relevamos la zona, el terreno, si hay antenas en la zona, si hay infraestructura que se pueda aprovechar, se hace un proyecto, se hace un presupuesto y bueno, y obviamente la idea es ponernos de acuerdo en eso y poder avanzar. Nosotros estuvimos el año pasado en Tucumán y Salta, la verdad que sabemos que es una zona, todo lo que es NOA, NEA, Litoral, Cuyo, el Valle de Río Negro, sabemos que lo que no es zona núcleo que podría ser norte de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de Santa Fe, tal vez tiene más necesidad. Conocemos la zona, estuve en contacto con productores de la zona de las Lajitas, de Joaquín B. González, muy interesados, no solo porque son extensiones muy grandes, sino también porque la logística es compleja, ¿no? Entonces creemos ahí que el primer salto de conectividad tiene que ver con empezar a comunicarse. Y después, de nuevo, al ser extensiones bien grandes, también vemos que es donde más se puede agregar valor y donde, de alguna manera, lo que nosotros queremos lograr es la integración. Las empresas lo que están buscando ahora es simplificar su forma de trabajar, que la tecnología sea una herramienta para la gente. Y bueno, arranca con la conectividad, pero no termina. Y atrás de la conectividad empiezan a aparecer las soluciones, la integración. Y bueno, después cada empresa tiene su problema que hay que identificarlo para poder solucionarlo. Sales proteicas y probióticos como parte fundamental de la suplementación estratégica en los rodeos bovinos y su adaptabilidad a las diferentes regiones ganaderas del país. Nos comenta los detalles de la práctica el veterinario Matías Medina, gerente técnico de Conecar Nutrición. La jornada un poco se trata, la temática de suplementar y estratégicamente siempre hablamos del momento del año, cuando hay faltantes, cuando generalmente hay faltantes tanto de cantidad como calidad. Y por ahí el foco nuestro estuvo en el trabajo que hicimos ya hace varios años en el NOA, todo lo que es Salta, principalmente Salta, y empezamos a trabajar mucho sobre lo que es forraje diferido de baja calidad y ahí donde por ahí merma mucho la calidad. Entonces ahí empezamos a trabajar mucho con sales proteicas principalmente, con inclusión de probióticos que un poco nos acompañan hoy Novonesis, con el Bobacillus que estamos utilizando y sacándole un poco el jugo. Y un poco se trata de eso, un poco sacar un poco el jugo al pasto que tenemos en el campo y para que tengamos una respuesta animal acorde, ¿no? Un poco a la expectativa de los productores, pero es una jornada de intercambio, eso también hay que decirlo, una jornada de intercambio con muchos productores, clientes, asesores, colegas de la región, estamos hablando de campos también de la zona de Corrientes, estamos hablando mucho también de Salta, pero la verdad un poco se trata de eso, de intercambio, ¿no? En todo el país siempre hablamos que en invierno siempre hay una etapa crítica, muchas veces en cantidad, ¿no? Porque no crece el pasto, pero en este caso en Salta se dejan diferidos, se dejan dotes descansados de otoño y siempre hay forraje disponible. Pero ¿qué pasa? El forraje disponible es muy poco digestible, tiene mucha FDN, mucha lignina, mucho hidrato de carbono estructural que no se puede digerir, el animal no lo puede procesar y principalmente baja proteína. Entonces la limitante acá es proteína principal, no sé, un poco la suplementación estratégica es tratar de corregir el tema del balance de proteína para aprovechar mejor el recurso que de baja calidad, ¿no? Para que el animal digiera mal pasto y si digiere mal pasto aumenta el consumo y aumenta la respuesta individual, eso es clave, ¿no? Mira, el suministro, un poco lo que apuntamos en la empresa, un poco con el leptotécnico es que sea aplicable, ¿no? Que el campo no tenga que hacer todo un manejo especial para esto, sino que tenga que ser algo que sea aplicable, que en el día a día, en la logística interna del campo, se pueda aplicar de forma fácil. ¿Qué es esto? Es una sala de autoconsumo, se puede reponer 2 veces a la semana, con saleros, con comeros lineales, se puede trabajar de esa manera y como te digo, la idea es que sea práctica, que haya consumo, que sea aceptable, un poco la idea es que el producto sea muy aceptable. Después el consumo puede variar, pero también hay formas de trabajar con eso, ¿no? Que un poco se trata un poco de la jornada, de decir, bueno, cada campo un mundo, los consumos no son todos iguales, entonces, ¿cómo hacemos para que consuma el animal y que tenga la respuesta que esperamos? En condiciones normales uno habla siempre de poner cualquier suplemento que uno quiera aplicar a un animal, es que sea un lugar donde el animal se junte. Socialmente se junta en las aguadas. Entonces, todo lo que es aguada siempre es un lugar de encuentro, entonces ahí no se encuentra con el suplemento. Bueno, tiene que ser accesible y palatable. Entonces, que sea accesible, bueno, hablamos de una cierta cantidad de animales por salero. Lo que define principalmente eso es cuánto carga el salero, cuántos kilos y qué consumo promedio por animal y cuántos días yo quiero que me dure. Es un poco esa la idea.
Uno siempre habla de 200 animales por salero de 500 kilos, por ejemplo. Pero eso es variable según el salero que uses. Si un salero más grande, más chico, si son bateas en el piso, eso varía mucho. Entonces, pero uno habla de que la reposición no sea tan frecuente porque pierde un poco el sentido de la practicidad. Tiene que ser por lo menos 2 reposiciones semanales, y la ubicación es clave, y un poco también la idea es esa, que sea práctico. Hoy hablamos de tratar de mantener mínimos de 350 gramos, 400 gramos en lo que es novillito, hasta ternero de primer año también, obviamente. Uno no quiere bajar ganancia individual, uno tiene que priorizar ganancia individual. Eso es lo primero. Más que nada para la producción de carne futura, ¿no? Desarrollo muscular. Eso es lo que uno busca, tratar de decir piso de 400 gramos. Ahora, ¿se puede lograr más? Sí, pero por ahí ahí tendría que sustituir forraje, suplementar más cantidad, por ahí tiene que gastar un poco más de plata, pero hoy el retorno con 400 gramos es bueno, las recrías son buenas, y uno busca en recrías en este tipo de campos con megatérmicas, con Gatton Panic, con esa distancia, esas caminatas, esas extensiones de campo, ese objetivo de 400 gramos está bien. Un poco complementando lo que es proteína, micromineral, todo el paquete, un poco tecnológico, es tratar de incorporar probiótico. Y el probiótico acá principal es el Bobacillus, que son un conjunto de bacterias que principalmente producen enzimas. Entonces son organismos vivos, son probióticos que ayudan de una manera a toda la población que ya tenemos en crecimiento, ¿no? Porque la idea acá es suplementar para hacer crecer la población microbiana. Pero a su vez, si hacemos crecer la población microbiana, compensamos, o de una manera ayudamos, potenciamos esa acción con Bobacillus, que también la función principal es digerir pared celular, digerir fibra, lignina, todo lo que es pared celular y estructura de las plantas, que es la principal limitante, ¿no?, en la producción. Llegamos al final de esta edición. Los esperamos la próxima semana.